¿Qué tal, mis hermanos? Buenas noches. Les saludo y les bendigo en el nombre de Cristo Jesús. Para algunos que no conocen bien, soy el pastor Edwin Gómez de la Iglesia Tabernáculo en La Roca. Amados hermanos, estamos aquí en el municipio de Ecatepec. Acá nos trajo Dios porque aquí ha habido un fruto increíble de mucha gente que ha venido a la casa de Dios. Te voy a decir algo, viene gente de Tláhuac, viene gente de Ojo de Agua, viene gente de Coacalco, viene gente... Uy, hermanos, para cuando Dios quiere hacer una obra, no hay distancias, hermano. Y yo bendigo a los hermanos que vienen desde lejos para recibir la palabra de Dios. Vámonos a la primera carta de Timoteo, por favor. Primera carta de Timoteo, ¿qué nos dice la Escritura, hermanos? ¿Verdad? Vamos a ver qué es lo que Dios nos dice en su palabra. Primera carta de Timoteo, capítulo 6 y versículo 12. Pelea la buena batalla de la fe. Esto le dijo Pablo a Timoteo. Pelea la buena batalla de la fe. Echa mano de la vida eterna. La vida eterna que tenemos en Cristo Jesús, a la cual asimismo fuiste llamado, habiendo hecho la buena profesión delante de muchos testigos. ¿Verdad, hermano? Entonces, ¿qué nos dice el Señor? Que peleemos la buena batalla de la fe. Amén. La palabra nos enseña en el libro de Romanos. Vamos a Romanos, por favor. Capítulo 8. Y versículo número 37. Ahorita en el estudio te lo voy a poner en la pantalla para que estés mirando todo a lo que Dios nos ha llamado. ¿Sabes que Dios te ha llamado a pelear? ¿Verdad? Pero para pelear, hermano, debemos de cubrir con 7, al menos 7 aspectos, 7 cosas para poder pelear en el nombre de Cristo Jesús. ¿Verdad? Jesucristo no te dijo que la vida en Él iba a ser fácil. No. Te dijo que la vida en Cristo, fíjate cómo lo dijo allí en el libro de Juan, capítulo 15, versículo 16, ¿verdad? En el mundo ibas a tener aflicción, pero que confiaras, porque Él, Cristo, había vencido al mundo. Y si Él ya venció y Cristo está en nosotros, ¿sabes cómo nos llama Dios a través del apóstol Pablo? Dice que somos más que vencedores. Más que vencedores. Y mira lo que dice Romanos 8:37. Así dice la Escritura. Antes, en todas estas cosas, ¿cuáles? Las que vienen, que van en contra tuya, hermano, somos más que vencedores por medio de aquel que nos amó. ¿Quién te amó? Dios. ¿Quién te amó? Cristo. Por eso dio su vida por ti. Hermano, hermana, en el nombre de Jesús, te recuerdo que Dios te llamó a que seas más que vencedor. En el nombre de Cristo Jesús. Vamos a empezar el estudio. Oremos. En el nombre de Cristo Jesús, Padre, en esta hora pedimos revelación. Pedimos que tú nos bendigas con tu gracia, con tu revelación, con la unción tuya, Señor. Padre, en el nombre de Jesús, todo yugo sea deshecho. Y solo llevemos el yugo de Cristo Jesús, mansedumbre y humildad. Bendícenos en esta tarde que estudiamos tu palabra. En el nombre de Cristo Jesús. Amén. Iglesia, te invito en el nombre de Cristo Jesús a que te unas. Vamos a cantar un canto y después de este canto comenzamos de una manera rápida. Tengo varias diapositivas que te voy a mostrar, pero en algunas voy a tener que hacer reflexiones
para que estemos considerando. Hermano, Cristo te ve como un más que vencedor. Más que vencedor. No un vencedor, más que vencedor. Lo voy a ir explicando con la gracia y con la ayuda de Dios en esta noche. Seas bienvenido, seas bienvenida. Iglesia, Dios les bendiga. Vamos a cantarle al Señor. Gloria a Dios. Separará
Aleluya. ¿Para qué crees que Dios te permite pasar pruebas? ¿Para qué crees que Dios te permite pasar luchas, aflicciones, tribulación, angustia? Hermano, porque Dios quiere que tú seas más que vencedor en cualquiera de estas situaciones. Vamos a la pantalla para que tú puedas ver, hermano, lo que te voy a ir guiando en esta noche, hermano, con las diapositivas. Vamos a tomar este tema de esta manera: más que vencedores. Más que vencer, hermano. Aquí está, hermano, como aparece en las diapositivas. Dice la Escritura: más que vencedores. ¿En quién? En Cristo. Romanos 8:37. Más que vencer. Fíjate, más que vencer. Dios quiere que aprendas esto, que tú puedes en Cristo más que vencer. Vamos a la siguiente diapositiva. Romanos 8:37 te dice: antes, en todas estas cosas, somos más que vencedores por medio de aquel que nos amó. Recuerda, no estás solo. Dios está contigo. Cristo venció la muerte. Al vencer la muerte, hermano, Él te dio victoria. Para que tú, en el nombre de Jesús, hermano, recuerda, puedas ser más que vencedor. Vamos a la siguiente diapositiva. ¿Qué quiere decir más que vencedores? ¿De dónde viene esta expresión más que vencedores? Viene de la raíz que quiere decir upernicao. Fíjate, upernicao es de uper, sobre y por encima de. Fíjate, Dios te ve así. ¿Sabes que cuando Cristo venció la muerte y después de que le da instrucciones a sus discípulos y es tomado a los cielos, Cristo no te dejó solo? Cristo no los dejó solos. Ya los había equipado, pero también necesitaban esperar la promesa del Espíritu Santo. ¿Para qué? Para que estuvieran completos, equipados, para poder transmitir el mensaje de salvación, pero también pudieran pelear. Vamos a repasar la palabra. ¿De dónde viene más que vencedores? De hipernicao. De uper, que quiere decir sobre y por encima de, y nicao quiere decir conquistar. Fíjate bien, Dios en Cristo te llama a que tú conquistes, fíjate bien, sobre y por encima de las circunstancias, de las aflicciones, de las tribulaciones, de las enfermedades. Gloria a Dios. ¿Qué define esta palabra? La palabra describe a uno que es victorioso en grado sumo. Fíjate bien, Dios ve a cada cristiano más que vencedor. Amén, Señor. En un grado sumo. Y más que vencedores también se define como que gana una victoria más que ordinaria. Aleluya. Mira, iglesia, cada lucha, cada prueba, cada angustia, Dios tiene victoria para ti. Pero Él quiere que tú la pelees. Vamos al siguiente diapositiva, hermano. Más que vencedores habla de un creyente que está en condiciones de triunfar. ¿De qué manera? Absoluta, hermano, de forma absoluta. Gloria a Dios. Cristo venció así la muerte, Cristo venció a sus enemigos. Cristo está en ti, quiere que tú aprendas a vencer. Esto no es un lenguaje arrogante, sino de confianza. El amor de Cristo conquistó la muerte, hermanos. Y debido a ese amor, su amor, somos hipernicao. ¿Qué es hipernicao, hermano? Conquistar por encima de las circunstancias, por encima de las tribulaciones, por encima de enfermedad, por encima de escasez, por encima de desnudez. Ahorita lo vamos a ver en el libro de Romanos. Vamos a la siguiente diapositiva. Tienes que leer la Biblia. Romanos capítulo 8.
¿Qué te dice Dios en la Biblia? Mira, a los niños les enseñamos lo siguiente. Les decimos a los niños, tú hablas con Dios a través de la oración, pero Dios habla contigo a través de la Biblia. Cuando tú, iglesia, abres la Biblia, Dios te está hablando. Fíjate bien, Dios te está hablando. Entonces, vamos a Romanos 8, del 35 al 39. Pongamos atención, iglesia, dice, ¿quién nos separará del amor de Cristo? ¿Qué dice? Tribulación, o angustia, o persecución, o hambre, o desnudez, o peligro, o espada. Como está escrito, por causa de ti somos muertos todo el tiempo. Somos contados como ovejas de matadero. 37. Antes, en todas estas cosas, somos más que vencedores por medio de aquel que nos amó. Por lo cual estoy seguro, que dice, de que ni la muerte, ni la vida, ni ángeles, ni principados, ni potestades, ni lo presente, ni lo porvenir, ni lo alto, ni lo profundo, ni ninguna otra cosa creada nos podrán separar del amor de Dios que es en Cristo Jesús, Señor nuestro. Iglesia, hermanos, hermanas, nada te puede separar del amor de Dios. Nada, nada, hermanos. Vamos a la diapositiva, por favor. Ahí, si me ayudas a acomodar, Pau, el 3 que está afuera, es donde va persecución. Fíjate bien, Pablo nos muestra 7 obstáculos a vencer. ¿Dónde están? Los que describe aquí en Romanos 8, donde empiezan a describirlos, ahí como tú lo viste, mi hermano. ¿Quién nos podrá separar del amor de Cristo? Y dice tribulación, fíjate bien. 1, tribulación. 2, angustia. 3, persecución. 4, hambre. 5, desnudez. 6, peligro. Y 7, espada. Pablo muestra en el libro de Romanos que en Cristo tú puedes ser más que vencedor sobre estas 7 cosas. A ver, repítelas. Tribulación, angustia, persecución, hambre, desnudez, peligro, espada. Hermano, está escrito. Si no estuviera escrito, hermano, pero como está escrito, dice la Biblia que nosotros estamos llamados a vencer. Acuérdate, somos más que vencedores. Aleluya. Siguiente diapositiva. ¿Qué quiere decir vencer, hermano? Cuando Dios te llama a vencer, fíjate bien, implica que vas a tener que participar en una guerra. Ay, no, pastor, mire, hermano, para vencer tienes que estar en una guerra. Te vas a encontrar oposición. Te vas a encontrar lucha. Pero dice que debes pelear en tal manera que tú derrotes al enemigo. Eso es vencer. La Biblia nos enseña que para ir a la guerra y vencer, debemos contar con 7 cosas que aseguran la victoria. Escucha bien. Tú en Cristo ya tienes estas 7 cosas. La Biblia describe 7, pero puede que haya más. Pero aquí vamos a ver 7 cosas que tú ya cuentas. Fíjate bien, debes de contar con estas 7 cosas. ¿Para qué? Para que asegures la victoria. Cristo ya tiene la victoria en cada circunstancia que estás atravesando. Mira, hermano, cuando se presente la enfermedad, no veas la enfermedad, ve la victoria que Dios ya tiene sobre eso. Cuando viene una tribulación, ve la victoria que Dios ya tiene sobre la tribulación. Hermanos, no nos espantemos. No digamos por qué. Mejor miremos
que Dios nos ha llamado en Cristo a ser más que vencedores. Te recuerdo, para vencer implica guerra, oposición, lucha. Tienes que pelear de tal manera que se derrote al enemigo. Amén. La palabra de Dios dice que los cobardes no entran en el reino de Dios. Te tengo que decir, no podemos actuar con cobardía. ¿Sabes a veces cómo manifestamos la cobardía? Ay, hoy no voy a la iglesia. No, mejor no me conecto a la transmisión. Hermano, a veces esas son señales de cobardía. Ten cuidado. Dios te llamó a ser un soldado de Jesucristo que puede vencer. Siguiente diapositiva. Estas son las 7 cosas que tú debes tener para asegurar la victoria. 1. Debes conocer los recursos que Dios te ha dado. 2. Debes de conocer al enemigo. No como tal conocer a Satanás, sino cómo se mueve él, sus arducias, sus falacias, sus mentiras. Debes de conocer cuál es la manera en que él trabaja. 3, iglesia, debes de tener disciplina. Escúchame bien. Muchos cristianos no les gusta la disciplina. Para vencer necesitas disciplina. 4, debes de mantenerte en forma. ¿Cómo se le llama esto? Entrenamiento. Mira, cuando Dios te trae una tribulación, una angustia, ahí te está entrenando. Solo dile, dame sabiduría. Dame sabiduría porque tú me estás entrenando. 5, ¿sabes? Debemos de tener una estrategia. Todo esto te lo da Dios en su palabra, hermano. 6, debemos de tener buena coordinación. Todo esto te lo voy a ir hablando en estos jueves. 7, debemos de tener determinación, iglesia. ¿Cómo se le llama esto? Coraje. Ese coraje, úsalo para derribar aquellas cosas en las que el enemigo quiere que tú caigas. Por ahí, en el grupo de WhatsApp, ya te envié todo esto que te estoy dando, tanto las diapositivas como en PDF, para que tú lo puedas tener. Si alguien lo requiere en Messenger, por favor, nos lo piden, hermanos. Vamos a ver ahora la siguiente diapositiva. Número 1. ¿Qué debemos conocer? Nuestros recursos. Escucha bien y pon mucha atención. Antes de declarar la guerra al enemigo, debemos conocer nuestros recursos. Nunca te quieras enfrentar al enemigo, hermano, sin considerar los recursos que te dejó Cristo. Hermano, fíjate bien. ¿Qué tenemos? Tanto personas como armamento. ¿De qué se trata esto? Acuérdate que Dios trabaja con nosotros, somos las personas, pero también nos ha dado armas, por eso dice allí armamento, ¿verdad? Primero, se requiere un ejército. Toma nota, Jueces 7 del 1 al 8. Te voy a pedir que de tarea tú leas Jueces 7 del 1 al 8. ¿De qué habla? Habla de Gedeón. ¿Qué está pasando con Gedeón? Les están robando a los israelitas, les robaban todo su grano que cosechaban. Bueno, pues Dios llega a través del ángel y habla con Gedeón y le dice que él va a pelear. Pero también le dice cuántos son los que van a formar el ejército. Y tú te acordarás que eran 32,000, pero Dios empezó a cernir a este ejército. Pero eso lo hablaremos en otro tiempo. Tarea, Jueces 7 del 1 al 8. Siguiente aspecto, debes de saber quiénes están dispuestos a involucrarse en la causa.
¿Cómo se le llama a esto, hermanos? Compromiso. ¿Podrías decir conmigo compromiso? ¿Qué es compromiso, hermano? Ahorita te voy a explicar. Tu corazón debe estar comprometido con Cristo. Ahora les voy a pedir que me vean un momentito para que te pueda yo hablar, amada iglesia. Dios no te dejó solo. Dios te dejó recursos. ¿Qué acabas de ver ahorita? Dios quiere tu corazón comprometido con Cristo. Señor. ¿Cómo saber que tu corazón está comprometido con Cristo? A ver, ¿cómo sabes que tú tienes un compromiso con Cristo? Te voy a dar algunas señales para que tú veas cuál es el compromiso con Cristo. Tienes que ver el libro de los Hechos, cómo se movían los primeros cristianos ahí en el libro de los Hechos. ¿Qué compromiso tenían con Cristo? Te voy a señalar algunos señales de que estás comprometido. 1, asistes a la casa de Dios. Reconoces que Dios es el dueño de la obra, la iglesia. Y que, hermano, el mejor lugar para desarrollarte es la iglesia. Si tú faltas a los cultos, no estás teniendo un compromiso con Cristo. A veces ponemos muchos pretextos y muchas excusas. Mira, te voy a decir lo que está pasando, cómo el enemigo está engañando a muchos. Ay, no, yo me conecto aquí en mi casa, ¿para qué voy? Ese es un engaño del diablo. Porque si te tienes separado, ¿qué crees? Corres peligro, eres presa fácil para el diablo. ¿Por qué? Acuérdate lo que dice Salmo 133. Mirad cuán bueno y cuán delicioso es habitar los hermanos juntos en armonía. El día que vamos a la casa de Dios generalmente es el domingo, pero también tenemos los martes de oración 6:30. Cuando tú te congregas, ¿qué crees? Se hace algo tan precioso porque la presencia de Dios ahí opera. Fíjate bien cómo dice el Salmo 133. Mirad cuán bueno y cuán delicioso es habitar los hermanos juntos en armonía. Y dice, es como el buen óleo, el aceite, que desciende sobre la cabeza. ¿Sabes quién es la cabeza? Cristo. Y luego dice que desciende la barba. Fíjate, ¿quién es la barba? Hermano, la cabeza es Cristo. Y luego dice que desciende sobre la barba. Y luego dice que baja, va corriendo a las vestiduras hasta abajo. Habla del cuerpo de Cristo. Muchos están siendo engañados hoy en día. No, mejor me quedo en mi casa, yo ahí estoy bien. Hermano, es importante que te congregues. El congregarte habla de un compromiso con Cristo. ¿Qué haces cuando vas a la iglesia? Diezmas, ofrendas, recibes la palabra, participas, sirves. ¿Qué crees? Hoy está pasando algo en Tabernáculo muy bonito. Los domingos llega toda la iglesia, vienen de Tláhuac, vienen de Ojo de Agua, vienen de diferentes lugares. La iglesia no es solamente de aquí de Ecatepec, están viniendo de otros lugares. Gloria a Dios. Hay unos hermanos que para venir acá hacen 2 horas y media. Hermano, ¿y sabes qué está haciendo Dios en la iglesia? Está creando una hermandad. Ahora, ¿de qué me doy cuenta? Que acaba el culto los domingos y ya no se quieren ir, quieren estar ahí. Platicando, conviviendo, unos están sirviendo, etcétera.
Está pasando algo maravilloso, hermanos. Gloria al Señor. Bueno, si por alguna razón tu congregación no se está congregando, bueno, pues puedes conectarte. Pero cuando te sea posible, congrégate. ¿Cómo sabes que tienes un compromiso con Dios? Cuando formas parte de la iglesia, cuando asistes, cuando recibes la palabra, cuando diezmas, cuando ofrendas, cuando sirves en la casa de Dios. Un corazón comprometido, hermano. Hay otras cosas que yo te puedo decir. Vamos a la siguiente diapositiva. Para que vayas viendo, era necesario que yo te dijera eso. ¿Cómo sabes que tienes un compromiso con Dios? ¿Verdad? Hoy en día muchos me dicen, no, es que yo oigo la 1440, no, es que yo oigo, ¿qué crees? Ve a la Biblia. Tienes que congregarte. Ahora, dice la Biblia en Santiago, cuidado con aquellos que ya se les hizo costumbre dejar de congregarse. Cuidado. En otra ocasión hablaremos de eso, hermano. Vamos a la siguiente diapositiva para que puedas tú seguir con este estudio, hermano. Segundo, el ejército, que es la iglesia, requiere armamento. Un equipo de defensa. Vamos a ver algunas porciones en la Biblia que te habla de esto. Vamos al Salmo 7, versículo 10 y luego del 12 al 13. Dice, mi escudo está en Dios, que salva a los rectos de corazón. 12. Si no se arrepiente, él afilará su espada, armado tiene ya su arco y lo ha preparado. Asimismo, ha preparado armas de muerte y ha labrado saetas ardientes. Ve lo que dice la palabra de Dios. ¿Cómo describe, hermano? Gloria a Dios. Siguiente aspecto en la diapositiva. El soldado de Jesucristo cuenta con 3 tipos de armas. Todo esto está en la Biblia, iglesia. Armas de luz, está en Romanos 13:12. Armas espirituales, 2 Corintios 10:4. Y armas de justicia. 2 Corintios 6:7 y 2 Corintios 13:8. Vamos a dar lectura para que tú puedas corroborar lo que está escrito en la palabra. Romanos capítulo 13, versículo 12. La noche está avanzada, se acerca el día. Desechemos pues las obras de las tinieblas y vistámonos. ¿Qué cosa, iglesia? Las armas de la luz. A ver, ¿qué te estoy diciendo? Que un soldado de Jesucristo cuenta con 3 tipos de armas. Las armas de luz, Romanos 13:12. Vamos a ver ahora las armas espirituales. 2 Corintios, capítulo 10 y versículo 4. Dice la Escritura, porque las armas de nuestra milicia no son carnales, sino poderosas en Dios para la destrucción de ¿qué, hermano? De fortalezas. ¿Cómo se le llama a este tipo de armas? Espirituales. Armas espirituales, hermano. Más adelante te voy a dar, hermano, otros textos para que tú vayas aprendiendo más todo esto. Recuerda, en Cristo somos más que vencedores. ¿Qué armamento, qué armas tienes? Armas de luz, armas espirituales, hermano, ¿verdad?
Fíjate bien cómo dice desde el versículo número 3. Pues aunque andamos en la carne, no militamos según la carne. ¿Qué quiere decir? Para vencer no puedes usar, hermano, la carne. Porque las armas de nuestra milicia no son carnales, sino poderosas en Dios. Son las espirituales, para la destrucción de fortalezas, hermano. Más allá, te voy a llevar adelante. Las armas de justicia. Segunda de Corintios, capítulo 6. Y versículo número 7, iglesia. En palabra de verdad, en poder de Dios, con armas de justicia a diestra y a siniestra. ¿Sabes qué quiere decir? Que las armas de justicia son con tus dos manos, hermano, la derecha y la izquierda. Esto es lo que está diciendo, hermano. Y segunda de Corintios, capítulo 13 y versículo número 8. Porque nada podemos contra la verdad, sino por la verdad. ¿Estás leyendo bien, iglesia? Nada podemos contra la verdad, sino por la verdad. Hoy en día muchos proclaman su propia verdad. Pero verdad solo una, es Cristo. Verdad solo una, la palabra de Dios. Y con esta verdad, hermano, son las armas de justicia que tú tienes para vencer. Vamos a la siguiente diapositiva, hermano. Al rato te voy a estar explicando para qué usamos cada una de las armas. Número 2. El ejército requiere armamento, un equipo de defensa. Eso ya lo vimos. Siguiente diapositiva. 2. Conocer al enemigo. Al conocer al enemigo, ¿sabes qué hacemos? Medimos nuestras fuerzas y las del enemigo. Ahora, atención, iglesia. Tenemos 3 enemigos a vencer. Estos 3 enemigos están aliados entre sí. Nos dan 3 frentes de batalla. Fíjate, 3 enemigos que tú tienes que vencer en el nombre de Cristo. Acuérdate, ¿qué armas tenemos? ¿Te recuerdas? Armas de luz, armas espirituales y armas de justicia. ¿Bien? La Biblia nos enseña cómo vencer. Siempre es la Biblia, la palabra de Dios. Cuidado, hermano, con que están dando un curso o que están dando un seminario para cómo vencer y que la guerra espiritual. Hermano, para eso está la palabra de Dios. Para eso tienes que acercarte a tu pastor y tu pastor te va a dirigir cuando estés enfrentando una lucha. Fíjate, la Biblia nos enseña cómo vencer. Estos 3 enemigos están tipificados por los 3 enemigos que Israel tuvo que vencer para poseer la tierra prometida. ¿Me vas siguiendo, iglesia? ¿Vas viendo cómo Dios quiere que tú venzas? Fíjate, tenemos que ver el ejemplo de Israel. ¿Por qué? Porque Israel tipifica la iglesia. Israel tuvo que pelear contra 3 enemigos. Y los tuvo que vencer. ¿Para qué? Para poseer la tierra prometida. Iglesia, Dios a ti te está llamando a heredar. ¿Cómo heredas? Cuando te tomas de cada promesa que Dios dejó en su palabra para ti. Pero acuérdate, tenemos 3 enemigos a vencer. Siguiente diapositiva. Número 1. Vencer a Egipto. ¿Para qué? Para salir del yugo de esclavitud. Tiene que quedar bien claro esto en tu iglesia. Tenemos que vencer a Egipto. Me voy a adelantar un poquito. ¿Sabes qué simboliza Egipto? El mundo. ¿A qué te jala el mundo, iglesia?
a la fiestecita del 2 de enero, a la fiestecita del 6 de enero, a la fiestecita del 2 de febrero, a la fiestecita del 14. Hermano, tienes que vencer a Egipto. Porque ya no puedes vivir en esclavitud. ¿Sabes que al celebrar todas las costumbres del mundo, estás en esclavitud? Por si no lo sabías. Número 2. El pueblo de Israel tenía que vencer su propia vida mientras peregrinaban en el desierto. Ahorita te vas a tener más claridad con lo que vamos a explicar adelante. Y 3, tenían que vencer a las 7 naciones que vivían en Canaán para poseer la tierra prometida por Dios. Ahí, en esta diapositiva te estoy subrayando: 1, vencer a Egipto; 2, vencer su propia vida; y 3, vencer a las 7 naciones. Fíjate, 3 enemigos a vencer. Voy a explicarlos. Siguiente diapositiva. Egipto tipifica el mundo. Debe de quedar muy claro esto en ti, amada iglesia. Su peregrinar en el desierto prefigura la carne. Al ir caminando en el desierto, ¿verdad?, se encontraron con muchas cosas de su carne. Por eso siempre se quejaban, iglesia. Porque la carne los hacía quejarse. Tenían que vencer la carne. Cuando tú te quejas del calor, te quejas del frío, te quejas de... ¿Cuántas cosas te quejas? Es que no estás venciendo la carne. Iglesia, Israel tuvo que vencer la carne. Y 3, la conquista de la tierra prometida prefigura nuestra guerra contra el diablo. Mira, ve viendo. Primero tienes que vencer a Egipto, el mundo. Después tienes que vencer la carne. 2. Y 3, tienes que vencer al diablo. Pastor, ¿se puede? Sí se puede, en el nombre de Cristo. Para eso son las armas que Dios te dejó. Él te está llamando que eres más que vencedor en Cristo Jesús. Siguiente diapositiva. Tenemos de parte de Dios las armas adecuadas para vencerlos. Vamos a ver cuáles son las armas de luz. ¿Para qué? Para vencer al mundo y su sistema de vida. Vea la escritura, iglesia. Primera de Juan, capítulo 2, versículos 15 al 17. Primera de Juan 2, 15 al 17. Escucha. No améis al mundo, ni las cosas que están, ¿dónde? En el mundo. En el mundo. Costumbres, tradiciones. Si alguno ama al mundo, el amor del Padre no está en él. Porque todo lo que hay en el mundo, vamos a citar qué es: los deseos de la carne, los deseos de los ojos y la vanagloria de la vida, no proviene del Padre, sino del mundo. 17. Y el mundo pasa, y sus deseos, pero el que hace la voluntad de Dios, Permanece para siempre. ¿qué dice, iglesia? Permanece para siempre. Permanece para siempre. Fíjate, el que hace la voluntad de Dios permanece para siempre. Santiago 4:4, iglesia. Oh almas adúlteras. Aquí está describiendo, fíjate, cuando es un alma adúltera.
oh almas adúlteras, ¿no sabéis que la amistad del mundo es enemistad contra Dios? Cualquiera, pues, que quiera ser amigo del mundo, ¿qué dice, iglesia? Se constituye enemigo de Dios. ¿Te puedo hacer una pregunta, iglesia? ¿Qué tipo de música oyes tú? ¿Qué tipo de música es la que te jala, te lleva? Solo te hago esa pregunta, ¿verdad? Primera de Juan 5. Vamos a regresar a Primera de Juan, capítulo 5. ¿Qué dice la Escritura? 4 y 5. Porque todo lo que es nacido de Dios, ¿qué hace, iglesia? Vence al mundo. Y esta es la victoria que ha vencido al mundo, nuestra fe. ¡Ay, bendito Dios! Fíjate, tu fe es una de las armas de luz que Dios te ha dado para vencer, hermano. Recuérdalo, te lo voy a volver a leer. 4 y 5, porque todo lo que es nacido de Dios vence al mundo. Tú fuiste engendrado por Dios, iglesia. Y esta es la victoria que ha vencido al mundo, nuestra fe. ¿Quién es el que vence al mundo? 5. Sino el que cree que Jesús es el Hijo de Dios. ¿Quieres vencer al mundo? Pues entonces tú ya crees que Cristo Jesús es el Hijo de Dios. Romanos 13. Vamos al libro de Romanos, capítulo 13. Te estoy llevando para que veas todas las citas bíblicas. Iglesia, te encargo, te encarezco, te pido, en el nombre de Jesús, siempre que estudies la Biblia, transcribe los pasajes, porque, hermano, no sabes la bendición que hay cuando transcribes. Dios te empieza a revelar cosas, hermano. En el nombre de Jesús. Romanos 13, del 12 al 14. La noche está avanzada y se acerca el día. Desechemos pues las obras de las tinieblas y vistámonos las armas de la luz. ¿Qué dice el 13? Andemos como de día. ¿Cómo? Honestamente. No en glotonerías y borracheras, no en lujurias y lascivias, no en contiendas y envidia, sino vestidos del Señor Jesucristo y no proveáis, ¿para qué, iglesia? Los deseos de la carne. Para los deseos de la carne. Mucha atención, iglesia. Tienes un llamado a vencer en Cristo Jesús. Efesios capítulo 5, iglesia. Efesios 5, del 3 al 14. Mira bien, pero fornicación y toda inmundicia, dice la Biblia, o avaricia, ni aun se nombre entre vosotros como conviene a santos, ni palabras deshonestas, ni necedades, ni truanerías, que no convienen, sino antes bien, ¿qué dice la Biblia? Acciones de gracias. Porque sabéis esto, que ningún fornicario o inmundo o avaro que es idólatra tiene herencia en el reino de Cristo de Dios, hermano. Nadie os engañe con palabras vanas, porque por estas cosas viene la ira de Dios sobre los hijos de desobediencia. Ni seáis pues partícipes con ellos. 8. Porque en otro tiempo erais tinieblas, mas ahora sois luz en el Señor. Andad como hijos de luz. Porque el fruto del Espíritu es en toda bondad, justicia y verdad, comprobando lo que es agradable al Señor, y no participéis en las obras infructuosas de las tinieblas, sino más bien reprendedlas. Porque vergonzoso es aún hablar lo que ellos hacen en secreto. Mas todas las cosas, cuando son puestas en evidencia por la luz, son hechas manifiestas, porque la luz es lo que manifiesta todo. Por lo cual dice, despiértate, tú que duermes, y levántate de los muertos, y te alumbrará
Cristo. Amén, Señor. Hermano, resumen. Tenemos de parte de Dios armas adecuadas para vencer. ¿Cuáles estamos viendo ahorita? Las armas de luz. ¿Para qué? Para vencer el mundo. Te voy a citar algo que todavía mucho pueblo cristiano hace. Celebra costumbres y tradiciones de México. Cuidado. Estás llamado a vivir en santidad. Que no te lleve la corriente del mundo. Muchos dicen, ay, es que se siente bonito. Hermano, no es sentir, es vivir, es experimentar la presencia de Dios. Las armas espirituales, iglesia, para vencer la carne. ¿Qué más? El viejo hombre. ¿Qué más? El yo, nuestro yo, la vida propia, iglesia. Debemos poner mucha atención. Hermano, ¿qué tipo de armas son estas? Espirituales. Vamos a ver Romanos 7:18. Yo te encargo que leas todo esto, mi amado hermano. 7:18 de Romanos. Y yo sé que en mí, esto es, en mi carne, no mora el bien. Porque el querer, el bien está en mí, pero no el hacerlo. Debemos de tener conciencia de esto, hermano. Amén. Pero, porque Dios quiere y nos ha dado las armas espirituales para vencer la carne. 8:7, que dice la Escritura: por cuanto los designios de la carne son enemistad contra Dios, porque no se sujetan a la ley de Dios, ni tampoco pueden. No se pueden sujetar, hermano. Primera de Corintios, hermano, capítulo 15 y versículo número 50. Por esto digo, hermanos, que la carne y la sangre no pueden heredar el reino de Dios, ni la corrupción hereda la incorrupción. Que Dios nos revele lo que nos está diciendo en estos pasajes. Segunda de Corintios, iglesia, capítulo 10. Vamos a ver desde el 3 hasta el 5. Pues aunque andamos en la carne, ¿qué quiere decir? Vivimos en un cuerpo, pero no militamos según la carne. Porque las armas de nuestra milicia no son carnales, sino poderosas en Dios para la destrucción de fortalezas. Fíjate lo que podemos hacer con las armas espirituales, derribando argumentos y toda altivez que se levanta contra el conocimiento de Dios y llevando cautivo todo pensamiento. ¿A dónde? La obediencia de Cristo. A la obediencia a Cristo. Gloria al Señor, iglesia. Quiero terminar explicándote las armas de justicia. Vamos a la diapositiva. Las armas de justicia, iglesia, para vencer al diablo. Te estoy dando un panorama y después, con los otros puntos que vamos a estar desarrollando en algunos jueves, tú tienes que darle continuidad. Tienes que estar repasando, estudiando, leyendo, pidiendo a Dios te revele. Y sobre todo, experimentar que con la palabra de Dios y la gracia, hermano, tú puedes usar estas armas. Las armas de justicia, ¿para qué? Vencer al diablo. Para vencer al diablo. Lucas 11, del 20 al 22. Mas si por el dedo de Dios echo yo fuera los demonios, ciertamente el reino de Dios ha llegado a vosotros. Eso dice la Escritura. Cuando el hombre fuerte, armado, guarda su palacio, dice, en paz está lo que posee. Pero cuando viene otro más fuerte que él y le vence, le quita todas sus armas en que confiaba y reparte el botín. El que no es conmigo, dice la Escritura, contra mí es. Y el que conmigo no recoge, desparrama.
quiero que entiendas, iglesia. Tú estás comprometido con Cristo. ¿Por qué? Porque Cristo te dio vida eterna. Aleluya. Y por agradecimiento, tú debes tener un compromiso con Cristo. Por eso te recuerdo, no faltes a la iglesia. Tienes batallas, tienes luchas, tienes aflicciones. Aún en medio de las batallas, de las luchas, de las aflicciones, asiste a la iglesia. Estás comprometido con Cristo. Aleluya. Amén, Señor. Amén. Primera de Pedro, iglesia. Capítulo 5. Versículos 8 y 9. ¿Qué encargos nos da la palabra? Primera de Pedro 5, del 8 al 9. Dice, sed sobrios y velad, porque vuestro adversario, el diablo, como león rugiente, anda alrededor buscando a quien devorar, al cual resistid firmes en la fe. ¿Te acuerdas que hablamos de la fe hace rato? Que es una de las armas de luz, sabiendo que los mismos padecimientos se van cumpliendo en vuestros hermanos. ¿En dónde? Hermano, lo que tú estás padeciendo, también lo están padeciendo otros hermanos en todo el mundo. En todo el mundo, hermano. No eres el único que está padeciendo esto. Debes de armarte de este pensamiento. No eres el único que está pasando estas luchas. Hay otros que están pasando luchas similares a las tuyas. Efesios 6. Recuerda, tienes llamado a vencer, más que vencer en Cristo Jesús. Efesios 6, iglesia. Efesios 6, versículos 12 y 13. Porque no tenemos lucha contra sangre y carne. ¿Sí entiendes esto, iglesia? Que tu lucha no es contra personas, sino contra principados, contra potestades, contra señores del mundo, gobernadores de estas tinieblas, contra malicias espirituales en los aires, iglesia. 13. Por tanto, tomad toda la armadura de Dios. Tú ya sabes cuáles son las 7 prendas que incluye la armadura de Dios, iglesia. Tomad toda la armadura de Dios para que podáis resistir cuando venga la prueba, la aflicción, la tribulación, en el día malo, y estar firmes. ¿Cómo dice la palabra? Habiendo acabado todo, iglesia. ¿Estás leyendo? Sí. Toma toda la armadura de Dios. Fíjate, la armadura de Dios es parte de las armas de justicia. Todas las 7 prendas de la armadura, el yelmo, la coraza, el cinturón, el escudo, hermano, tu espada, pero también las sandalias, tu calzado, hermano, tiene que ver con obediencia, iglesia. En el nombre de Jesús, iglesia. Voy a pedir que me vean, por favor. ¿Cómo vas en el estudio? Vamos a estar viendo, no sé si 2 o 3 jueves tocante a esto. Más que vencedores. ¿Sabes qué ve Dios en ti? Un más que vencedor. Pero tienes, iglesia, que conocer las armas. No te atrevas a entrar en una lucha si no tienes conocimiento de lo que Dios te ha dado. Por eso te estoy dando esto. Mira, estoy en el discernimiento del Espíritu, viendo lo que está pasando con muchos en las iglesias. Muchos están siendo atacados con enfermedades.
Ay, me duele la cabeza. Ay, ya me dolió acá. Ay, ya me dolió. Esas son luchas. ¿Ah? Tienes armas. Sí, Señor, amén. Tienes armas para pelear. Acuérdate que una cosa que vimos, hermano, que debes de tener coraje. Determinación para decir: en el nombre de Jesús, enemigo, quítate de aquí. Aleluya. Sí, hermano. Estás comprometido con Cristo. Amén. Estoy viendo, hermano, cómo el enemigo está mandando. Fíjate, mientras Dios trajo este juicio de la pandemia, el enemigo está aprovechando para lastimar a los hijos de Dios. Y están teniendo, hermano, problemas de cabeza, problemas de rodillas, problemas de, hermano, digestivos, problemas, hermano, hay que entender. Tenemos armas para pelear. Amén, Señor. No estamos solos. Sí, Señor, aleluya. Pero algo que te voy a recalcar, iglesia: comprométete con Cristo. Cuando tú estás comprometido con Cristo, Él está contigo en la batalla. Sí, Señor, amén. No te va a dejar solo, nunca. Aleluya. Gloria a Dios. Amén. Debes caminar en fe, en confianza, en certeza. Hermano, aunque te esté doliendo la cabecita, aunque te duelan los hombros, aunque te duela: Señor, aquí estoy. A ver, Padre, en el nombre de Jesús, me dijiste que tengo 3 tipos de armas. En el nombre de Jesús voy a usar la fe, que es una de las armas de luz. Amén. Voy a usar tus armas espirituales, Señor. La armadura que tú me dejaste. Hermano, ¿para qué es el yelmo? Para que te cubras pensamientos, cabecita. Hermano, tus pensamientos deben de estar regidos por los pensamientos de Dios, de su palabra. Sí, Señor, amén. Ok, que fuiste al doctor, hermano, porque era necesario, y que el doctor te dijo: el diagnóstico es esto. Muy bien, escucha lo que te dice el doctor, pero no te sometas a eso. Tú tienes armas Amén, Señor. para pelear Sí, Señor. en el nombre de Jesús. Sí. Y Él te quiere más que vencedor. Amén, Señor. No un simple vencedor, un más que vencedor. ¿Lo entiendes, iglesia? Amén. Sí. Sí se puede. Nombre de Jesús. 7 cosas que tú debes de entender y tener. Ahorita llevamos 2 partes de este estudio, son 7, pero acuérdate que también podemos vencer 7 cosas: tribulación, angustia, persecución, hambre, desnudez, peligros, espada. ¿Verdad? Hermano, en el nombre de Jesús, vamos a cantar otro canto. Vamos a cantar. Hermano, en el nombre de Cristo Jesús, tienes todo para ser más que vencedor. Aquí está. Aquí está la palabra de Dios para ti. Disfrútala, vívela, experiméntala. Comprométete con Cristo. Vamos a cantar un canto más. Haz el Dios
quiero decirte que dice el Señor que la victoria, escucha bien, la victoria ya está determinada para ti. Gloria a ti. Hermano, cada lucha, cada tribulación, cada tiempo que tú pasas, Dios ya tiene la victoria. Sí, aleluya. Solo hay que tomarla. ¿Cómo? Con las armas. Quiero terminar con estas notas que son importantes. Vamos a ver esta última diapositiva. La próxima semana, con el favor de Dios, vamos a continuar esta enseñanza que se llama Más que vencer, más que vencedores. ¿En quién? En Cristo Jesús. Vamos a ver estas notas importantes, hermano. La carne, ¿qué es la carne? Son los deseos que tenemos. También son las concupiscencias. ¿Qué son las concupiscencias, iglesia? Es el deseo inmoderado, fíjate bien, de codiciar cosas, de querer tener cosas terrenales. Esto tiene que ver con la concupiscencia. ¿Cómo se alimenta? A través de tus 5 sentidos naturales. Por eso debes de someter tus 5 sentidos naturales al señorío de Cristo, iglesia. Ahora, te tengo que recalcar algo. Tú te conoces. Tú sabes cuáles son tus debilidades, iglesia. Cada quien sabemos cuáles son nuestras debilidades. A ver, te dejo pensar. ¿Cuál es tu debilidad? Esas debilidades tienes que ser sabio. Somételas. Tienes que buscar más de Dios. Señor. Mira, para eso son los martes de oración, para que estemos aprendiendo a vencer en Cristo Jesús, hermano. Vamos a ver qué nos dice el libro de Romanos, capítulo 8, del 3 al 8, iglesia. Porque lo que era imposible para la ley, por cuanto era débil por la carne, Dios, enviando a su Hijo en semejanza de carne de pecado, y a causa del pecado, condenó al pecado en la carne. Para eso vino Cristo, hermano. Para condenar el pecado en la carne. Para que la justicia de la ley se cumpliese en nosotros, que no andamos conforme a la carne, sino conforme al Espíritu. Versículo número 5. Porque los que son de la carne piensan en las cosas de la carne, pero los que son del Espíritu, iglesia, en las cosas del Espíritu. Porque el ocuparse de la carne es muerte, pero el ocuparse del Espíritu es vida y paz. Por cuanto los designios de la carne son enemistad contra Dios, porque no se sujetan a la ley de Dios, ni tampoco pueden. Y los que viven según la carne no pueden agradar ¿a quién? A Dios. ¿Entiendes, iglesia? Lo que tiene que ver con la carne. Si tú te conoces y sabes tus debilidades, tienes que vivir con sabiduría. Amén. Amén. Vamos a ver siguiente. ¿Qué son las armas espirituales? Estamos dando como un repaso. Las armas espirituales, ¿para qué? Para vencer la carne. Recuerda, las armas espirituales, hermanos, son para vencer la carne. ¿Sí, amada iglesia? Entonces, fíjate bien. Vamos, hermano, a Romanos 8:13. Aleluya. Solamente estoy dando un repaso, iglesia, para no estar colocando las cosas mal. Romanos 8:13. Dice la Escritura, porque si vivís conforme a la carne,
moriréis, amada iglesia. Mas si por el Espíritu hacéis morir las obras de la carne, ¿qué dice la Escritura? Viviréis. Gálatas, capítulo 5. Gálatas capítulo 5, iglesia, y versículo número 16. Digo pues, andad en el Espíritu y no satisfagáis los deseos de la carne. ¿En qué debemos andar? En el Espíritu. Porque el deseo de la carne es contra el Espíritu y el del Espíritu es contra la carne, y estos se oponen entre sí para que no hagáis lo que quisiereis. 18, ¿lo puedes leer conmigo, iglesia? Pero si sois guiados por el Espíritu, no estáis bajo la ley. ¿Cuál ley? La del pecado, hermano. ¿Sí? Así es que nosotros estamos en Cristo, iglesia. En Cristo. Efesios 4:22. Estos versículos, iglesia, transcríbelos. Deja que Dios te hable de manera contundente, hermano. Efesios 4:22. ¿Qué dice la Escritura? En cuanto a la pasada manera de vivir, ¿qué dice? Despojaos del viejo hombre, que está viciado conforme a los deseos engañosos. Cuando estábamos sin Cristo, ¿te gustaba el baile? A mí también. ¿Qué más te gustaba? Me gustaba la música del mundo, hermano. Pero cuando llegué a Cristo, Él me dijo que tenía que desechar todo eso. Y en amor, tomé el paso. ¿Y sabes qué hice, hermano? Rompí con todas esas cosas. En cuanto a la pasada manera de vivir, despojaos del viejo hombre que está viciado conforme a los deseos, ¿qué? Colosenses 3, 9 y 10, hermanos. Dice la Escritura, pon atención, no mintáis los unos a los otros. ¿Sabes que la mentira tiene que ver con la carne? No mintáis los unos a los otros, habiéndoos despojado del viejo hombre con sus hechos, y revestido del nuevo, el cual conforme a la imagen del que lo creó, se va renovando hasta el conocimiento pleno, iglesia. Ahí la que tienes en la pantalla es la versión 9. Revestíos, dice, del nuevo, el cual por el conocimiento es renovado conforme a la imagen del que lo crió. Gloria a Dios. Vamos a la diapositiva para ir terminando. Las armas de justicia. ¿Para qué son las armas de justicia, iglesia? Son notas que estamos repasando. Para vencer al diablo. Efesios 6, del 10 al 18. Por favor, te dejo de tarea. ¿Qué dice la Escritura? A ver, mucho ya hemos leído de Efesios 6. ¿Qué nos dice Efesios 6, 10? Por lo demás, hermanos míos, fortaleceos en el Señor y en el poder de su fuerza. Te encargo que leas detenidamente Efesios 6, del 10 al 18. Ahí dice qué debemos hacer y cómo tenemos que vestirnos y qué parte de las armas que Dios nos dejó, hermano. Que son las armas de justicia. Romanos 16. Estoy acortando, hermano, las citas para que tú las estudies, por favor, y para que ya no me extienda más en el tiempo. Romanos 16, 19 y 20. Porque vuestra obediencia ha venido a ser notoria a todos. Así que me gozo de vosotros, pero quiero que seáis sabios para el bien e ingenuos para el mal. A ver, iglesia,
Algo que tú debes de ver. ¿Cuál es la característica de un buen discípulo de Jesús? Que es obediente. Muestra obediencia, hermano. Y la obediencia se nota, es notoria, hermano. A veces tú le puedes decir a alguien obedece y lo obedece, pero lo hace de mala gana. Eso ya no es obediencia. Hermano, cuidado, porque para servir a Dios no es de mala gana. No es con caras. Hermano, es en obediencia. Obediencia, iglesia. Por eso está escrito Romanos 16 y estamos leyendo 19. Ahora vamos al 20. Y el Dios de paz, ¿qué va a hacer? Aplastará en breve a Satanás bajo vuestros pies. Amén. Fíjate bien, hermano. El Dios de paz quebrantará presto a Satanás debajo de vuestros pies. La gracia del Señor nuestro Jesucristo sea con vosotros. Hermano, ¿qué tenemos a nuestro alcance? La gracia, para que en la gracia usemos todas estas armas que Dios nos ha dado, las armas de justicia. Aleluya. Vamos a la diapositiva, iglesia. La justicia se muestra en obediencia. En el cuarto puntillo, ahí lo estás viendo. La justicia se muestra en obediencia. ¿Cómo muestras que estás caminando en la justicia de Dios? Cuando estás en obediencia, iglesia. Obedecer no es cumplir requisitos. Es tener un carácter como el de Cristo, ser sumisos y obedecer a las instrucciones que Dios te deja. ¿Has leído que dice la Biblia, obedeced a vuestros pastores? ¿Por qué? Porque ellos velan por vuestras almas. Te voy a dejar de tarea Santiago 4:7. Lo vas a leer, iglesia, y lo vas a transcribir. Sumisión a Dios, hermano. Fíjate cómo dentro de las armas de justicia encontramos la obediencia, hermano, encontramos la sumisión a Dios. ¿Qué hace la sumisión a Dios? Hace huir al diablo. Aleluya. Cuando tú te sometes a Dios, el diablo huye de ti. ¿Cómo sabes que estás sometido? Cuando haces todo lo que Dios está pidiendo en su palabra. Primera de Pedro 5, 8 y 9. Sed sobrios y velad, porque vuestro adversario el diablo, como león rugiente, anda alrededor buscando a quien devorar, al cual resistid firmes en la fe, sabiendo que los mismos padecimientos se van cumpliendo en vuestros hermanos. ¿En dónde? Hermano, y termino en el nombre de Cristo Jesús. ¿Sabes qué se puso de moda? Iglesia hermosa, Dios permitió esta pandemia con un gran propósito. ¿Sabes qué permitió Dios con esta pandemia? Como tomar una radiografía a la iglesia para ver cómo está internamente. ¿Y qué habrá encontrado Dios internamente en cada uno de nosotros? En medio de la pandemia. Ahora, no nos congregábamos porque teníamos que obedecer a indicaciones de la Secretaría de Salud. Pero luego ya pudimos congregarnos. ¿Y sabes qué han hecho muchos? Han caído en la comodidad de decir, pues no me congrego, mejor me conecto a la transmisión. Eso es vivir en la carne. Si en ti no está la posibilidad de congregarte, bueno, Dios te va a cubrir cuando te conectas. Pero si tú tienes la posibilidad de congregarte y no lo quieres hacer, entonces estás en desobediencia. Y aunque tengas armas, aunque tengas aquí, Dios no te puede respaldar. Porque Dios respalda a los obedientes. Hoy tenemos que cuidarnos.
cada semana que vamos al culto los domingos, ¿hay alguna familia que se enfermó? ¿Sabes cómo le están llamando? Gripa. No es gripa, es influenza con COVID. Les está dando influenza con COVID. Aunque te digan laringitis, aunque te digan faringitis, es influenza con COVID. Pero ¿sabes? Ellos en obediencia y en fe, hay quienes se han atrevido a ir a la iglesia enfermos y creen que Dios los puede sanar. Y Dios los ha sanado. Amén. Gloria a Dios. Para eso usamos cubrebocas. Para eso, hermano, un recalco que debo hacer. No uses el cubrebocas solo en la iglesia. Cuando vengas a la iglesia, usa tu cubrebocas en el transporte, en la calle. Dice la Escritura, el avisado o el entendido ve el mal y se esconde. ¿Qué quiere decir? La influenza, el COVID no se ha acabado. Sé sabio. Fíjate de todo lo que te estoy hablando, iglesia. Si tú te sometes a Dios, el diablo va a huir de ti. ¿Sabes a quién le tiene miedo el diablo? A los obedientes, no a los que tienen muchas habilidades. Te encargo delante de Dios que te cuides. Hay hermanos que llegan a la congregación enfermos. Oramos y en la semana sí tienen que pasar cosas difíciles, pero Dios los ha hecho vencer. Han salido victoriosos, hermano. Gloria a Dios. En el nombre de Jesús. Levanta tus manos. ¿A quién le perteneces? Vive comprometido con Cristo. ¿Cuándo? Cada día que Él te deja vivir. No solo los días que vas a la iglesia. En el nombre de Jesús. Si te es posible estar en la casa de Dios los domingos, congrégate. Si no te es posible, hermano, conéctate. Pero comprométete con Cristo. Comprométete con Cristo. Padre, ruego bendición para tus hijos. En el nombre de Cristo Jesús. Tu palabra dice, mi Señor, la paz de Dios que sobrepasa todo entendimiento guardará sus corazones y sus pensamientos en Cristo Jesús. Danos, Señor, tu sabiduría, para que en el nombre de Jesús podamos usar las armas que nos has dejado para tener victoria en cada una de las 7 cosas que están en Romanos, mi Señor. Padre, tu cubierta sea sobre tu pueblo, en el nombre de Cristo Jesús. Amén. Iglesia, hay victoria en Cristo en cada situación que tú vives. Solo tienes que saber usar las armas que Dios te ha dado. Para eso te encargo, mantente orando en lenguas. Dios te estará revelando. ¿Tomaste nota de las citas bíblicas? Transcríbelas, hermano. Deja que Dios te hable. Nos vemos el domingo, primeramente Dios, en el culto. A las 11 de la mañana estamos teniendo enseñanza doctrinal y a las 12 tenemos nuestro culto. Te invito a que llegues a la casa de Dios. Dios te ama. Muchas bendiciones.